Hola amigos, gracias por acompañarme. Un abrazo a usted que está viendo el programa y mire, vamos a hablar de los fracasos, de las sorpresas, de lo que deja la Copa Oro, obviamente también de la fase de semifinales que se juega este miércoles. Hablamos de eso y más aquí en Un poco de todo con su servidor Saúl Salguero y comencemos hablando de los fracasos de la Copa Oro, ¿le parece? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál selección o qué selecciones, si tiene más de una, es la selección que fracasó en esta Copa Oro? Dígame usted cuál. Pero dígamelo con argumentos. Dígamelo con hechos. No solo por decirlos. Si usted me pregunta a mí, a Saúl Salguero, yo me pondría a pensar y diría la selección de Canadá. ¿Por qué la selección de Canadá? Mire, clasificada al Mundial del 2026 por ser sede. Desde la llegada de Jesse March en mayo del año pasado, la selección ha tenido un crecimiento enorme. Tiene jugadores militando en clubes de primer mundo. Tiene una muy buena preparación, ha tenido muy buenos partidos de fogueo. Se ha hablado mucho de esa selección de Canadá, tercer lugar en el Final Four. Entonces, era una selección favorita. Llega a participar a la Copa Oro y de repente, en su primer partido, en el de presentación, en el cuando se abre el telón, zarandea a la selección de Honduras con una goleada. Y todo el mundo dijo, no, esta selección de Canadá va a ganar el torneo. Y luego vimos a una selección de México que no anda por su mejor nivel y una selección de Estados Unidos que tampoco anda en su mejor nivel. Y entonces dijimos, Canadá es amplio favorito de llegar a esa final, incluso ganar la Copa Oro, porque mucho lo pensamos. Pero de repente avanza a cuartos de final, tiene como rival a la selección de Guatemala y todo el mundo dijo, rival fácil. Muchos dijeron incluso que iba a ser goleada. Y al final la selección de Guatemala se para bien y hace historia dejándole en el camino. Para mí, la selección de Canadá fue un fracaso. Por lo que se había hablado, por la preparación, porque es sede del Mundial, en fin, por lo que usted quiera. La otra selección que a mi juicio es fracaso es una que ya todos conocemos, la selección de El Salvador. Mire, y aquí hablar de por qué fue un fracaso sería como agarrar de esos discos de los antiguos, ¿se acuerda usted? Los acetatos. Y hacer que suene la canción, que suene el disco una vez y volverlo a poner y volverlo a poner hasta que el disco se raya. Todos sabemos qué pasa en el fútbol de El Salvador. Repetirlo sería como retroceder en unos 280 programas de los 430 que he hecho en Un poco de todo, porque este es el programa número 430 de Un poco de todo. Entonces es más de lo mismo. Ya sabemos cuál es el problema. ¿Para qué estar repitiendo y repitiendo lo que todos ya sabemos? Ahora, lo que sí le puedo agregar a ese problema es que sabe que la selección llegó a El Salvador porque afortunadamente perdieron todos los partidos y no perdieron el vuelo de regreso a El Salvador. Eso fue lo único que no perdieron. Pero al llegar a El Salvador, ¿sabe quién se va de vacaciones? Hernán el Bolillo Gómez. Se fue de vacaciones por una semana. Y las eliminatorias mundialistas son en 2 meses. Panamá, Guatemala, que son rivales de El Salvador en las eliminatorias, no se preocupen, porque esto que el Bolillo se vaya de vacaciones a 2 meses de las eliminatorias, solo quiere dar a entender una cosa, que El Salvador da por perdido luchar por un boleto para ir al Mundial. Todos toman con seriedad esto, menos El Salvador, porque Don Bolillo va de vacaciones. Mire, se iba de vacaciones David Dóniga y lo criticaba. Se iba de vacaciones todos los que han estado anteriormente y todo el mundo criticaba. Hoy, mire, ¿dónde están las críticas?
pero se fue de vacaciones. Antes de pasar a hablar de algo que realmente tenga peso en este programa, les cuento, la selección sub-17 de El Salvador, que está clasificada a la Copa del Mundo de Qatar a finales de este año, no trabajó. ¿Por qué? Porque el técnico de la selección sub-17 estaba con el Bolillo Gómez como asistente técnico en la Copa Oro. Entonces la selección sub-17 no realizó microciclos de trabajo hasta este momento. Vaya participación que se nos viene. Y después preguntan, ¿por qué el fútbol salvadoreño está tan mal? Cuento aparte. Sorpresas de la Copa Oro. Para usted, ¿cuáles son las sorpresas? Yo sé, en este momento me dice Guatemala y Honduras. ¿Cierto o no? Pero mire, antes de Guatemala y Honduras, yo le diría la selección de Surinam y República Dominicana. ¿Por qué? Porque dejaron algo reflejado con su participación en la Copa Oro. Y es que están haciendo las cosas bien. Y que son selecciones que están creciendo. Mire, República Dominicana y Surinam complicaron a Costa Rica y complicaron a México. Quiere decir que están en el camino correcto. Y ojo a las selecciones de Centroamérica, porque esta Trinidad y Tobago y esta selección de Surinam pueden en determinado momento apagarle el grito de la clasificación a un mundial a cualquiera. A cualquiera. Y mire cuándo se lo estoy diciendo. En base a hechos, a lo que realizaron. Para mí, República Dominicana y Surinam, si hubiesen estado en diferentes grupos, o en el grupo de El Salvador, en el grupo B, o en el D, donde estaba Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, y Arabia Saudita, yo le digo, cualquiera de estas selecciones, Surinam o República Dominicana, clasifica a la fase de cuartos de final. No sé si alcanzaría la peseta o la quarter para llegar a las semifinales, pero que avanzan a cuartos de final estas dos selecciones en otro grupo, sí lo hacen. Entonces es una sorpresa agradable de esas selecciones de Surinam y República Dominicana, los Merengue Boys. Ahora, fracasos, ya lo vimos. Sorpresas, ahora sí. En las sorpresas, luego de hablar de Surinam y de República Dominicana, ahora sí. Selección de Guatemala, para mí una sorpresa. Y de esas sorpresas agradables, porque mis hermanos de la selección de la Franja no eran favoritos para avanzar a la fase de cuartos de final. ¿Se acuerda? Lo mencionamos varias veces. ¿Por qué? Porque teniendo a Panamá y teniendo a la selección de Jamaica en su grupo, luego de ese 3-0 que le encajó la selección de Jamaica en las eliminatorias mundialistas el 10 de junio, todo el mundo dijo, va a estar difícil ganarle a la selección de Jamaica. Nunca le habían ganado en Copa Oro. Nunca. Pero vino la selección de Guatemala y ¡pum! Comienza con pie derecho la participación en la Copa Oro, ganándole a Jamaica. Luego pierde contra la selección de Panamá. Lógico para muchos, sí, porque la selección de Panamá a nivel de Centroamérica, para mí, sigue estando en el primer lugar. Pese a haber sido eliminada por Honduras. Y ya les voy a decir por qué. Entonces viene la selección de Guatemala. Luego gana su tercer partido, avanza a cuartos de final, donde tiene a un rival que todos decíamos que es candidato a llegar a la final. Lo deja en el camino, logra llegar a la fase de los penales y en los penales pasa. Para mí es una alegría que la selección de la Franja esté ahí, en la fase de semifinales. Histórico para la selección de Guatemala, una sorpresa dulce para Centroamérica. Y muchos, y aquí lo digo, hoy el técnico Luis Fernando el Flaco Tena es aplaudido, es llevado en hombros, pero ha tenido momentos duros al frente de la selección de Guatemala.
Ha sido criticado porque no se han dado algunos resultados. Y ojo que los números del Flaco Tena no son malos al frente de la selección de Guatemala. Y en este momento es cuando uno se da cuenta que los procesos largos, tarde o temprano, llegan a dar esos resultados que uno quiere. Mire, al frente de las selecciones de Guatemala, el Flaco Tena ha dirigido 43 partidos. De esos 43 partidos, 18 victorias, 10 empates, 15 derrotas. Debutó precisamente en el 2022 en un triunfo, con un triunfo ante la selección de Cuba por 1-0. Aquí se cumplió eso que dicen que equipo que estrena técnico gana partido. Y así fue el inicio del Flaco Tena al frente de la selección de Guatemala. Yo le digo, ¿el fútbol de Guatemala ha pasado por momentos difíciles? Sí. Desafortunadamente no clasificaron a la sub-20, al Mundial sub-20, tampoco clasificaron recientemente al Mundial sub-17, pese a haber tenido una gran preparación. Pero mire, ¿sabe cuál es la importancia de seguir trabajando? Es que muchas veces se pueden cumplir esos objetivos y clasificar a esos torneos que queremos ir, pero no siempre se logra. Pero lo importante es no bajar los brazos y seguir trabajando. Tarde o temprano Guatemala llegará a su primera Copa del Mundo. Y eso se lo digo como creyente de que se están haciendo las cosas bien. Mire, el empresario Gerardo Páez, presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, es un empresario que sabe, es un empresario que cree en un proyecto a largo plazo. Y eso es lo que está haciendo con el Flaco Tena, dándole la oportunidad con estas nuevas generaciones que también llegarán a engrosar a la selección de Guatemala en la categoría mayor. La otra sorpresa, la selección de Honduras. La H. Esa H que en inglés sí suena. Y aquí en los Estados Unidos, Honduras, o la selección de Honduras, logró conseguir un objetivo que muchos ni siquiera se lo imaginaron en el más loco sueño. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas, y eso era una realidad. Luego del cacerolazo ese del 6-0 ante la selección de Canadá, todo el mundo dijo que ya se los traigan de regreso. Que renuncie Reinaldo Rueda ya. Y todo el mundo criticó a jugadores, al cuerpo técnico, a la Federación Hondureña de Fútbol. Mire, a todos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues viene, medio se lavó la cara con el 2-0 sobre El Salvador. Luego logran vencer a la selección de Curazao, avanza a la fase de cuartos de final. Incluso aquí dijimos que eran los menos malos del grupo B. Y así clasificaron como los menos malos del grupo B. Y ojo que a mis hermanos hondureños yo les tengo un gran cariño, al igual que a mis hermanos guatemaltecos, panameños, nicaragüenses y costarricenses. Y viene como la primera sorpresa, es que logran dejar en el camino a otra de las selecciones candidatas a llegar a la final, la selección de Panamá. Una selección de Panamá que por ser subcampeones del Final Four, que una selección de Panamá que tiene un buen técnico, para mí uno de los mejores técnicos en la CONCACAF, con una, le voy a decir, una galaxia de estrellas. Son jugadores de primer nivel en ligas de primer mundo. Pocos juegan en Panamá y los pocos que juegan en Panamá inmediatamente comienzan a lucir la camiseta de la selección de Panamá y son inmediatamente contratados en el extranjero. Porque Panamá se ha convertido en un exportador de jugadores. Y cuando llegan a las órdenes de Thomas Christensen, todo sale, o la mayoría de veces sale de la mejor manera.
Entonces, la selección de Honduras, si bien es cierto, no domina el partido, le alcanza lo suficiente para detener el ataque de Panamá y en el segundo tiempo, ya casi llegando al final, al minuto 82, lograr empatar. Y de ahí la historia se escribió, lanzamiento desde el punto penal donde cualquiera puede ganar. Y ahí ganó la selección de Honduras. Llegar a los penales es cosa de suerte. Y ojo que no estoy quitándole mérito a lo que la selección de Honduras realizó, porque ganó bien. Dejó en el camino a una muy buena selección. Y mire, se viene ahora la fase de semifinales. El rival, nada fácil. Pero a México, Honduras ya le ha ganado en el 2023, en el 2024, 2-0 en 2 oportunidades, en suelo catracho. Entonces esto, se sabe que si Honduras logra aplicarse, cerrar los espacios y se ponen las pilas, como decimos en Centroamérica, pueden hacerle un buen partido a México. ¿Y quién quita dejar en el camino a uno de los monstruos de la CONCACAF? Ya dejaron en el camino a uno. Honduras podría convertirse en un matagigantes, dejando a México en el camino. No será nada fácil, pero tampoco es imposible. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Ahora, si hablamos de estas elecciones que no terminan de convencer, en la Copa Oro tendríamos que hablar de quiénes. De Estados Unidos y de la selección mexicana, obviamente. Un punto a tomar en cuenta en esta Copa Oro. Mire, la afluencia de público. Todos hemos sido testigos de que mucha gente ha dejado de asistir a los escenarios deportivos. La afluencia de público no ha sido la que la CONCACAF esperaba. ¿Por qué? Por la misma situación que se vive en este momento en los Estados Unidos. Entonces hay gente que tiene miedo de ir a los escenarios deportivos. Entonces la afluencia de público ha disminuido. Esto, quieras o no, es un fracaso económico para la CONCACAF. Ahora, no tener, y ojo lo que voy a decir en este momento. Entiéndame. Todos conocemos a la CONCACAF. Y no tener a México y a Estados Unidos en la final de este torneo significaría un fracaso rotundo para la CONCACAF. ¿Cierto o no? ¿Qué cree que llenaría más el estadio de la final el 6 de julio? ¿Un partido entre Guatemala y Honduras o un partido entre México y los Estados Unidos? Los que amamos el fútbol, nos gustaría ver una final Guatemala-Honduras. ¿O no? Una final centroamericana en una Copa Oro. Sería el sueño de cualquier centroamericano y sería una final soñada, gane quien gana, porque al final ganamos todos. Pero es bien difícil. Es bien difícil cuando hablamos de lo económico. Entonces, cuidado con este partido. Y mire que simplemente lo estoy tirando hacia el aire. Pero usted sabe que no me estoy equivocando. Cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparados para esas situaciones. Porque la CONCACAF ya la conocemos. Y a la CONCACAF le interesa más tener una final México-Estados Unidos que una final Guatemala-Honduras.
Y eso anótelo ya, que yo lo dije. En lo deportivo, ni México ni Estados Unidos pasan por un buen momento. Una selección de México, que yo lo decía en 2 programas atrás, problemas con Surinam, problemas con República Dominicana, problemas con Costa Rica. Un Estados Unidos que tuvo un grupo fácil, porque el grupo D era un grupo sumamente fácil para la selección de Estados Unidos, una selección de Trinidad y Tobago que no alcanzó el nivel, una selección de Haití que tampoco alcanzó buen nivel, una selección de Arabia Saudita que tal vez era la única selección que podría ofrecerle rivalidad, pero al final no lo hizo. Y clasifica, pero no anda bien Estados Unidos. No anda bien con Mauricio Pochettino. ¿Por qué? Porque no termina de encontrar la tecla. Pero están en las semifinales. ¿Que será difícil el partido contra la selección de Guatemala? Sí. Pero ojo, Guatemala. Estados Unidos no es imposible de vencer. ¿Se acuerda el partido ante la selección de Costa Rica en cuartos de final? Estados Unidos sufrió. Si bien es cierto, hubo un momento en que todos pensamos que se echaba el triunfo a la bolsa sin complicaciones, después vimos el arranque de la selección de Costa Rica y vimos cómo la complicó. Y si Costa Rica complicó a la selección de Estados Unidos, también lo puede hacer la selección de Guatemala. Si vimos cómo México sufrió por momentos ante estos rivales, mencionando a Surinam y República Dominicana, Honduras también puede hacer sufrir a la selección de Honduras. De México, perdón. Honduras puede hacer sufrir a la selección de México, para decirlo de la manera correcta. Ahora, Panamá y Costa Rica, muchos dirán fueron fracasos. ¿Por qué no los mencionaste en los fracasos? Porque no son fracasos. Mire, si bien es cierto, uno cuando va a un torneo lo quiere ganar, no siempre se puede conseguir ese objetivo. Uno puede llegar al torneo de la mejor manera, pero los rivales también llegan de la mejor manera. Y no todo se puede conseguir. Y en este caso, ni la selección de Panamá, que siendo favorita, no pudo llegar a la final. No pudo llegar a la semifinal. Pero no es un fracaso. Mire, Panamá a mi juicio, y escuche bien lo que voy a decir, Panamá a mi juicio sigue siendo la mejor selección de Centroamérica, pese a haber perdido ante la selección de Honduras. Pero perdió en los penales, luego de que el partido terminara empatado a 1. No le quito méritos, por favor, no vaya a decir, este está en contra de Honduras. No lo estoy. Simplemente fíjese cómo lo estoy diciendo. Empataron a 1 en un partido 90 minutos. Obviamente, en los penales gana cualquiera. Y en esta oportunidad ganó Honduras. Y le ganó bien a Panamá en los penales. Si eso no se está objetando. Pero que Panamá sigue siendo, a mi juicio, el rey de Centroamérica, sí lo sigue siendo. ¿Por qué? Por un montón de razones. Mire, los números de Thomas Christensen al frente de la selección de Panamá. 73 partidos, 37 victorias, 14 empates, 22 derrotas. En eliminatorias mundialistas, 14 victorias en 23 partidos, 4 empates y 2 derrotas. Y 5 derrotas, perdón. Estos son números. Estos son números. En eliminatorias mundialistas, Panamá, en 23 partidos, 14 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Discúlpeme, pero aquí hablamos de números muy, pero muy buenos para la selección de Panamá. Entonces, cuando ves un proceso de 5 años con Thomas Christensen, en total 73 partidos. El Bolillo Gómez estuvo al frente de Panamá 72. Christensen ya lo superó. 73 partidos con números, 37 victorias, 14 empates y 22 derrotas.
son números que hablan de un proceso largo y que hablan de una selección de Panamá que tiene jugadores en, en todos lados. ¿Se acuerda? En un programa pasado de hace como un mes hablábamos y le daba la lista de los 100 jugadores panameños a nivel mundial, Asia, Centroamérica, Norteamérica, le estoy hablando de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, estoy hablando de México, estoy hablando del Medio Oriente, todos lados, jugadores por todo el mundo. Yo le daba una lista de 100, pero hay más. Me corregía un amigo y me decía, Saúl, son 110, imagínese. Y entonces usted ve que aquí hay jugadores para escoger. Entonces Panamá tiene una materia prima importante para formar una selección. Y ojo, que tiene más jugadores a nivel sub-17, sub-20, que están creciendo y son los cambios generacionales de esta selección de Panamá. Selección de Costa Rica con Miguel Herrera. Muchos dirán es un fracaso que no avanzó a la fase de semifinales. No lo es. Cayó ante los Estados Unidos. Pudo haber ganado ese partido, pero desafortunadamente esa pelota pegó en el tubo y no entró. Pero si esa pelota hubiese entrado, estaríamos hablando completamente de otra cosa. Estaríamos hablando de otra selección clasificada, una tercera selección clasificada a la fase de semifinales. Pero así es el fútbol. Pero lo que Costa Rica ha hecho en esta Copa Oro, mire, es de levantarnos, apagar las luces e irnos. Es de quitarnos el sombrero. Son jugadores jóvenes, una generación nueva que está saliendo, un proceso que ha comenzado apenas este año. Y en este año hemos visto a una selección de Costa Rica que ha crecido. Lo decía en el programa pasado. Es una selección de Costa Rica que está llegando a ese nivel al que estábamos acostumbrados a verla. Entre los monstruos de la CONCACAF, de los monstruos de Centroamérica. Y está en el camino correcto, pero hay que dejar trabajar a Miguel Herrera. Hay que dejar de presionar a estas nuevas figuras que comienzan a desarrollarse y a prestar su servicio a la selección de Costa Rica. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo le podría decir, para mí no es un fracaso lo que Costa Rica realizó en la Copa Oro, es de aplaudir. Es de aplaudir también. Porque hay mucho, pero mucho que sacarle provecho. Hay mucho valor en esta selección de Costa Rica. Ojalá que el fútbol centroamericano creciera, porque en el Caribe, selecciones como la de República Dominicana están creciendo. Lo hizo Jamaica en los años 90 con René Simoes. Hoy Jamaica, desafortunadamente o afortunadamente, cae y se queda en esta Copa Oro, pero estamos acostumbrados a ver a una selección de Jamaica que es un dolor de cabeza para cualquier selección de Centroamérica. Para cualquier selección de Centroamérica. República Dominicana va en ese camino. Jugadores en clubes europeos, jugando en la USL de gran calidad, jugando en la Major League Soccer. Ahí están por todos lados ahora los jugadores de los Merengue Boys. Y así como viene creciendo la selección de República Dominicana, lo hace también Surinam. El Caribe está creciendo y nuestras selecciones ya no se pueden estancar. Entonces, las semifinales se juegan este miércoles. Guatemala enfrentando a la selección de los Estados Unidos. Y la selección de Honduras lo hará ante la selección de México. Desde esta plataforma le mando todas las vibras positivas y todo mis mejores deseos
a estas dos selecciones centroamericanas para que ojalá puedan dar lo mejor de ellas y que estemos celebrando en el próximo programa que hay dos selecciones centroamericanas clasificadas a jugar la final del próximo domingo en este torneo de la Copa Oro. Estará muy difícil, porque como lo dije al principio, el interés económico de la CONCACAF también juega en estos partidos. El tener a un México, Estados Unidos, es mucho más rentable y mucho más dinero para CONCACAF que tener una selección de Honduras y Guatemala jugando la final. Esa sería una final de fútbol en la que todos nosotros, los centroamericanos, seríamos grandes ganadores independientemente de quién gane. De lo contrario, será una final calcada de lo que nos regala la Copa Oro todas las ediciones, cuando tenemos una selección de Estados Unidos y una selección de México que a CONCACAF le genera ganancias económicas. Mire, eso es lo que traía para ustedes en los deportes. Recuérdese, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba, la mejor de las suertes para mis hermanos hondureños, hermanos guatemaltecos, a mis hermanos panameños, costarricenses. Hay que seguir trabajando, hay mucho, pero muchísimo que luchar por. Y ahí se vienen las eliminatorias mundialistas y yo creo que la selección de Panamá y la selección de Costa Rica estarán en la próxima Copa del Mundo. Ojalá también Honduras y la selección de Guatemala pudieran regalarnos tener 4 selecciones centroamericanas clasificadas a la Copa del Mundo. Por lo de El Salvador, mire, ese es un disco rayado. Mire, gracias por acompañarme. Lo veo el próximo miércoles, programa de la noche, para hablar de lo que pasa en las semifinales. Saúl Salguero, un poco de todo.